Mari Compuche, Mari Compu Wenui, le damos la bienvenida aquí a Muley Zungu, el informativo de Walkintún TV, que corresponde a las 19 horas de este día, lunes 28 de marzo. En esta primera edición de la semana, iniciamos el desarrollo de las noticias con la historia del día y las efemérides que corresponden a este 28 de marzo. Feley Compuche. Ahora vamos a pasar a la primera información del día. El gobierno de Río Negro presentó una nueva oferta salarial a los gremios estatales en el marco de la mesa de la función pública, consistente en un aumento del 24% para el primer semestre, con revisión y actualización en el mes de junio. El nuevo ofrecimiento contempla un pago del 7% en marzo, con la recuperación del 1% que no se liquidó en los salarios, un 3% en el mes de abril, un 6% en mayo y un 8% en el mes de junio. Además de Buteler, participaron del encuentro el secretario de Hacienda, Nicolás Martín, la secretaria de la Función Pública, Liliana Arriaga, el secretario general de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente, y el secretario gremial de UPCN Río Negro, Luis Rosas. Así como lo reafirmamos los días anteriores, el diálogo es el principal y el único camino para ponernos de acuerdo y para seguir cuidando y protegiendo el poder adquisitivo de los trabajadores del Estado. Nos volvimos a juntar en el marco de la función pública, hicimos un nuevo ofrecimiento, que ya lo había adelantado la gobernadora, que íbamos a venir con una propuesta superadora de la anterior, que había sido declarada insuficiente por los gremios. Ofrecimos elevar la propuesta de un 22% a un 24%, con mayor impacto en el mes de junio, que va a ser el mes en el cual nos juntemos a revisar y actualizar la propuesta en caso de que sea necesario en función de los indicadores tanto provinciales como inflacionarios. Y por supuesto también acordamos arrancar la propuesta en 7 puntos, o sea, la propuesta sería 7 puntos en marzo, que ahí vamos a recuperar el punto que no liquidamos, 3 puntos en el mes de abril, 6 puntos en el mes de mayo y 8 puntos en el mes de junio. Esa sería la propuesta concreta. Esperamos con expectativas que los gremios aprueben esta propuesta y bueno, y podamos volver a la normalidad, por lo menos en el marco del diálogo con los gremios. Es una propuesta que sigue garantizando el pago en tiempo y forma de salarios y también acompaña la recuperación y actualización de los salarios de los trabajadores.
Como es habitual, se espera la respuesta de las bases ahora. Exactamente. Tenemos entendido que aproximadamente jueves, viernes, semana que viene van a estar las bases de todos los gremios reuniéndose y esperamos con expectativas que podamos llevarnos una aprobación por parte de ellos para seguir conversando de los distintos temas que no tienen que ver con lo salarial para volver a encontrarnos en paritarias en junio. Desde el set número 2, profesores y estudiantes se encuentran preocupados a raíz de los problemas edilicios que vienen sufriendo hace años. En este caso, el taller de herrería y soldadura de la escuela técnica no puede dar inicio al ciclo lectivo, ya que no cuentan con calefacción en varios lugares de aprendizaje. El pedido institucional al Consejo de Educación para solucionar estos inconvenientes se vienen realizando desde hace 2 años ya, y hace más de 6 meses que 3 espacios de taller no cuentan con ningún tipo de calefacción. En particular, comenzando un nuevo ciclo lectivo, problemas de calefacción, entre otros, pero principalmente este que nos viene afectando hace años, prácticamente por falta de mantenimiento y por falta de compromiso a la hora de asumir los arreglos que deberían hacer. No en todo, desde el año pasado, desde octubre, que estas calderas en los edificios de las aulas taller de herrería y soldadura, electrónica y fundición no están funcionando, derivado de una reparación, entre comillas, de una pérdida de agua que veníamos hace muchísimos años teniendo en la red. Se reparó la pérdida de agua, pero se dejó sin agua para las calderas y eso afectó su funcionamiento. Más allá de la falta de mantenimiento que veníamos planteando en reiteradas oportunidades. Sí podemos decir que en otras partes de la escuela este año han cambiado un par de calderas en las aulas taller de metalmecánica y carpintería, y eso fue a principio de año, y eso es lo que podríamos decir de lo que sí se hizo. De lo que no, son estas 3 equipos de calefacción que no permite que este reclamo y esta falta de respuesta favorable hace que no hemos podido empezar las clases en estos espacios. A ver, en el 2005-2006 hubo una movilización muy importante de la comunidad educativa y se logró que se remodelaran, se volvieran a hacer o remodelar los espacios de aula-taller, y entre los logros fue unos equipos de calefacción que funcionaban bastante bien. Esto no solo fue para el aula-taller, sino también para el área de gimnasio y de aulas. Ya pasaron unos cuantos años y la falta de mantenimiento periódico, digamos, no correr atrás de los emergentes, hizo que estos equipos fueran fallando. Hoy el gimnasio también tiene problemas de calefacción, y estos espacios que con las pérdidas de agua que hubo, esto que como te decía recién, por más de, no quiero fallar en la memoria, pero fue 2 años antes de la pandemia seguro, que se formaba un charco al lado del taller, que ha ganado la humedad en las paredes también linderas, hizo que continuamente estuviéramos demandando reparación. Lo que se logró es que una vez reparada la pérdida de agua dejaran sin agua las calderas y terminó de colapsarlas, digamos, ¿no? No solo por la falta de mantenimiento periódico, sino de haberla dejado sin suministro de agua y mucho tiempo parado. Este reclamo lo hicimos durante la pandemia, cuando también empezó a haber instancias donde se podían hacer trabajos en las escuelas, y nunca la respuesta fue satisfactoria, digamos. Pareciera que tenemos que llegar a estas instancias como para conseguir algún tipo de respuesta. A principio de año, cuando se trajeron las calderas de los espacios de carpintería y metalmecánica, se trajo un equipo para estos espacios, pero nunca se instaló. Está ahí adentro del taller junto a los equipos que no funcionan. Y ya pasaron un mes desde que comenzamos el ciclo lectivo y ponerle 45 días desde que trajeron esos equipos y no se han instalado. Este lunes se realizó un encuentro oficial con las y los ingresantes de las carreras de medicina y las autoridades de la Universidad Nacional de Río Negro,
donde los estudiantes aspirantes tuvieron que sortear diferentes etapas para llegar a ser confirmados como la primera generación de ingresantes a la carrera en Bariloche. Autoridades de la universidad destacaron el enfoque que se da a la carrera en sí, donde se busca una formación profesional acorde a las necesidades del país hoy en día. Las y los estudiantes tuvieron que rendir un examen en donde fueron 140 aspirantes, de los cuales quedaron 57 alumnos oficiales que rondan con un promedio de 24 años de edad. Las clases serán dictadas en la sede de Mitre 630, Tacuarí, hospitales y centros de salud. La verdad que fue un trabajo muy importante de todo el equipo docente, de la coordinación del ingreso, de la coordinación de la carrera y de los docentes y las docentes que formaron parte del ingreso. El proceso tuvo 3 etapas. Una primera etapa que fue virtual durante 2 semanas, que acompañamos desde el grupo de coordinación con distintas actividades de introducción, y luego durante 4 semanas cursaron distintas asignaturas con un espacio de integración los días viernes, vinculados también a cómo va a ser la carrera en el futuro. Después de este momento hubo una instancia de evaluación sumativa, y quienes aprobaron esta instancia pasaron a la tercera etapa, que era la de evaluación de aspectos no cognitivos a través de una herramienta que se llama mini entrevistas múltiples. Bueno, las expectativas es justamente lo que charlábamos hace un rato con el estudiantado, digo, pensar en una universidad que va a formar un perfil profesional acorde a lo que hoy necesita el país, que son médicos y médicas centradas en la atención primaria de la salud. Y esa formación y ese compromiso con esa formación está desde el primer momento, desde el enfoque pedagógico innovador que tiene la carrera y también desde el trabajo centrado en la comunidad. Recién escuchaban a una docente o estudiantes de estas actividades que están haciendo en el barrio a partir del primer día de cursado. Bueno, tanto por resolución de la universidad como en el plan de estudios, fija cupos protegidos para distintos grupos, personas con discapacidad, estudiantes provenientes de la región sur y de pueblos originarios, y esos cupos fueron ocupados. O sea, para poder, digamos, acceder al cupo o al listado tenían que aprobar el examen, o sea, la evaluación de conocimientos, ¿sí? Entonces, después de eso, pasaban, digamos, a la siguiente etapa. Y en realidad todos quienes ingresaron en ese número están en el listado. Nosotros no difundimos listado de mérito, ¿sí? Porque entendemos que, o sea, cada quien que quería revisar su examen y verlo, tuvo la oportunidad de tener una entrevista, ver el examen, ver dónde estuvo bien, qué tiene que fortalecer, etc. Y entendemos que eso no favorece el espíritu colaborativo que tiene esta formación. El examen de esta segunda etapa rindieron 140 aspirantes e ingresaron a la carrera el día 21 57 estudiantes. La edad promedio es 24 años, con un rango entre 17 y 53. Se cursan por las características de esta carrera. La carrera tiene lo que podemos denominar enseñanza epocal, es decir, tiene una materia por vez y se cursan 4 asignaturas en el año, que dura cada una un bimestre, 8 semanas. Cursan la primera asignatura, luego de terminar esa, cursan la segunda asignatura, etc. Y esa misma asignatura se aborda de distintos espacios de manera integral. Los lugares son, tenemos distintos espacios de aula en la sede de Mitre 630. Algunas actividades se desarrollan en este edificio, en el edificio de los laboratorios de la calle Tacuarí y en la comunidad en distintos centros de atención de la salud y centros comunitarios. Hoy nos acompaña, bueno, tanto el rector, el vicerrector, el director del hospital, para hacer como esta apertura formal de la carrera que empezó el lunes pasado, junto con estudiantes, docentes y autoridades de la sede y de la universidad. En diciembre del año pasado se inició un proceso, una convocatoria abierta para profesionales para cubrir los cargos docentes, y eso culminó con las entrevistas, evaluación de antecedentes y propuesta de trabajo en el mes de febrero, y tenemos, bueno, todo el equipo docente completo para este primer año, un
abanico profesional muy grande que bueno, garantiza esa interdisciplina para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, desde el SOYEM, salieron al cruce frente a declaraciones de funcionarios del Ejecutivo Municipal por el pase a planta permanente y el proyecto de un nuevo escalafón. Juan Ivanisevich, secretario de Acción Social del SOYEM, aclaró que el municipio puede realizar el pase a planta permanente sin problema. Resaltó que se trata de una decisión política del gobierno local y que el pase a planta es un derecho para la estabilidad del trabajador, en tanto que el escalafón habla de la recategorización en las carreras administrativas. En principio el debate se da porque se ata, digamos, un proyecto que tiene que ver con el escalafón municipal, con lo que es el pase a planta de más de 435 compañeros, que la verdad viene bastante retrasado. Y en este sentido hubo una voluntad de parte del Ejecutivo de atar estos dos proyectos, y nosotros sostenemos que conceptualmente son cuestiones que son distintas, primero en sus tiempos de análisis, pero segundo conceptualmente. El escalafón tiene que ver con un proyecto que es una herramienta para regir sobre todo lo que tiene que ver con la carrera administrativa de los empleados municipales, mientras que el pase a planta es una cuestión que tiene que ver con el derecho laboral a la estabilidad laboral, que arranca con nuestro estatuto municipal y termina en el artículo 14 bis de la Constitución. Es decir, en todos los estamentos se sostiene la cuestión del acceso a la estabilidad laboral. Para que se imaginen, nosotros hace 8 años que no tenemos un pase a planta, con lo cual hay compañeros que durante más de 8 años han recibido anualmente renovaciones, con toda la angustia que eso genera para todos los compañeros y compañeras, y digamos dilatar esto nosotros sentimos que es de alguna forma seguir jugando con esa estabilidad laboral, y nosotros estamos trabajando desde el 1 de diciembre que asumimos en acelerar este proceso de pase a planta, que ya está prácticamente culminado cuando asumimos, y la verdad que hoy entendemos que hay una dilatación que tiene que ver con estos tiempos, justamente por atarlo a un escalafón que amerita una lectura y amerita un tiempo de lectura, por supuesto, por parte de la conducción actual. Cuando uno lee las declaraciones parecería eso, digamos, lo que es llamativo, porque nosotros nos presentamos absolutamente todos los espacios de trabajo que tiene que ver con el análisis del escalafón. Nos hemos presentado, hemos hecho propuestas, hemos hecho análisis concretos sobre el escalafón. De hecho, por asamblea, nuestra asamblea nos ha indicado que nos presentemos y analicemos en estos espacios institucionales, que son los espacios que habilitó el mismo Ejecutivo. Nos hemos presentado, seguimos trabajando, no hay ningún tipo de traba, ni de, digamos, simplemente hay análisis y hay tiempos de trabajo, por supuesto, pero no hay ninguna traba por parte del sindicato. Con lo cual la verdad no entendemos por qué sigue habiendo esta dilatación en términos del pase a planta. Además, conceptualmente, no hay ninguna limitación técnica, por lo menos que nos puedan explicar en términos sensatos, no hay ninguna limitación técnica que amerite que no se pueda hacer el pase a planta y el reencasillamiento cuando se aplique posteriormente el escalafón. O sea, no entendemos tampoco, ni siquiera a nivel técnico, ni a nivel político, ni tampoco a nivel técnico cuál es la explicación. De hecho, ni siquiera es una interpretación nuestra, es literalmente lo que salieron a decir los funcionarios y el mismo intendente en términos de la vinculación de estos dos proyectos. Nosotros consideramos que es un error conceptual, técnico y político vincularlos. Este viernes se realizó un nuevo periodo de inscripciones destinado a la zona andina, con vistas al curso de agentes de seguridad y tratamiento penitenciario, que se realizará de manera virtual en el primer cuatrimestre y con prácticas profesionales de manera presencial en el segundo. Las inscripciones se extenderán hasta este martes 29 de marzo. El comisario Juan Acuña, a cargo de la subdirección del Servicio Penitenciario de la provincia, explicó que el lunes y martes, entre las 10 y las 13 horas, el personal del servicio penitenciario estará en el Centro Administrativo Provincial para orientar y así asesorar a todas aquellas personas que deseen sumarse. Hoy, día lunes y martes, nos vamos a encontrar desde las 10 de la mañana hasta las 13 acá en el Centro Administrativo para realizar una orientación en relación a la
inscripción y ampliación de la convocatoria para los aspirantes a agentes del nuevo curso. Lo esencial es que tenga el secundario completo, que presente una estatura, los varones no mayores a 1,65, las mujeres no inferior a 1,60, que tengan un estado de salud acorde a la función que se va a realizar y bueno, que sean aptos psicológicamente para la función que van a cumplimentar. Las edades es entre 18 y 35 años de edad, sea varón o mujer, cualquiera de las dos circunstancias. Nosotros estamos realizando un segundo curso de seguridad y tratamiento penitenciario para los jóvenes que puedan ingresar. Tenemos el primer cuatrimestre es virtual, en forma virtual, y un segundo cuatrimestre presencial donde se van a hacer las actividades como son defensa personal, arma y tiro y otras actividades dentro de las unidades penales. Nosotros estamos realizando una convocatoria hoy en la zona andina. Ya hemos realizado anteriormente una convocatoria para el resto de los penales de la provincia, pero bueno, consecuentemente de esto no significa que pueda haber movimientos o algo de acuerdo a la ley 5185, que es la ley orgánica del servicio penitenciario. Anteriormente tuvimos una convocatoria muy amplia, se anotaron casi 1.700 postulantes. Sí hubo un montón más acá en la zona andina de que tuvieron inconvenientes para la inscripción, es decir, a través de la página de convocatorias RN se debe realizar primero un usuario para después ingresar al Ministerio de Seguridad a convocatoria a través de la Dirección de Capacitación y de ahí poder subir sus datos personales más la documentación que se requiere, como es el título del secundario completo, como puede ser fotocopia del DNI y los certificados de antecedentes. En realidad nosotros lo que estamos haciendo es asesorar cómo poder ingresar. Hoy no tenemos acá una computadora como para poder inscribirlos. Sí pueden llegar a acercarse también al penal 3, donde pueden dar la colaboración para que puedan anotarse. El aspirante acá va a conocer dónde debe ingresar, cuáles son los pasos a seguir en relación a que, como yo te decía, primeramente debe crear un usuario, después dirigirse a la otra página que es del Ministerio de Seguridad y Justicia a través de la Dirección de Capacitación, incorporar todos sus datos personales para posteriormente finalizar con subir la documentación en PDF, que hoy actualmente es lo que se exige. Bueno, se volvió a abrir este día viernes y finaliza mañana, todo el día estará abierta la inscripción hasta las 00 del próximo día. ¿Algo más que vamos a ver? No, es solamente que transmitir de que se pueden acercar acá, donde lo vamos a asesorar, si quieren formar parte de este servicio penitenciario, que hoy por hoy buscamos la profesionalización de todos los empleados que forman parte de esta institución. Este es el segundo curso que realizamos nosotros en forma primera parte virtual y segunda presencial, a través de, bueno, por la conocida pandemia. Este es un segundo grupo para 100 vacantes. El año pasado lo hicimos en General Roca y Viedma. Hoy lo ampliamos a la línea o a la zona andina para poder cubrir las vacantes que tiene de personal el penal 3 de Bariloche. Llamar a los jóvenes que quieren formar parte de este servicio penitenciario, que vamos a estar acá hasta las 13 hoy y mañana al mismo horario de día 13. Ahí pasaban las palabras del comisario Juan Acuña, subdirección de Servicios Penitenciarios de Río Negro. Nos vamos a una breve pausa, no se vaya, que ya regresamos con más Muley Zundu. Inicio de espacio publicitario. Umaje Censo 2022, Umaje Ara Yayoporocoabo Ñanderogare, Ñanderogaguare, Yayapoba Yayaposevare, Yayocoajanwa, Moopa Ñande Ara Upu, Hayaikobe, Yarekova, Hayaikotevevare, Yaikoajanwa, Baisapa Yayukubutu, Yayoikoajanwa, Coarupi, Amorupi, Cuñaja, Cuimaerupi, Oreikoajanwande, Yayoikoapajanwa, Omaje Papá, Mocoinsu, Mocoinpa, Coin, Yaikoajanwa, Bolupañeme, Baesa Pañan de Angapu, Ñandive, Baesa Payaiko, Papá 2022.
casa somos como 40 millones de personas. En algunos rincones hace mucho frío y en otros mucho calor. En mi casa hay montañas, lagos inmensos. En mi casa hay maestras, médicas y también hay algunos que están esperando que se les dé. Y aunque somos diferentes, nos entendemos y nos aceptamos. Mi casa es grande porque mi casa es mi país. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos, cómo y cómo vivimos. Censo 2022. Fin de espacio publicitario. Estamos aquí en el segundo bloque de Muley Zungu con más información. Gustavo Silva, Inalonco del Love Cayupán, denunció que el pasado jueves 24 un grupo de personas armadas, instigadas por el terrateniente y abogado Mariano Gambasa, dispararon con armas de fuego contra Esther Mena, una integrante de la comunidad, y sus animales. El hecho ocurrió en el paraje Espinazo del Zorro, territorio del Love Cayupán, a unos 70 kilómetros de la ciudad de Zapala. La comunidad Cayupán ha realizado numerosas denuncias contra este abogado Gambasa y sus matones pagados, varios de ellos ex policías que viven amedrentando, portando armas de fuego y amenazando de manera constante a nuestros hermanos y hermanas. Ahora vamos a compartir el reporte de la Lamien Mara Colinao en la comunidad de pueblos originarios de radio y televisión de Neuquén. Por los hechos que ocurrieron el día 24 de marzo, Día de la Memoria, Verdad y Justicia, con un ataque por parte de un abogado a quienes mencionan, un ataque armado a una de las Lamien del Love Cayupán. Escuchamos la denuncia del Inalonco. Marimari con Pupeñi con Pulamien, Inchepingen Gustavo Silva, Inalonco de la Love Mapuche Cayupán. Hago este mensaje para hacer conocer a la sociedad la situación que hemos vivido estos últimos días, el día 24 de marzo, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, donde hemos sufrido un ataque con arma de fuego a una Lamien de la comunidad Cayupán, Esther Mena, por parte de Sebastián Sierpina, un policía retirado que hoy es empleado de un abogado acá en la ciudad de Zapala, Mariano Gambasa. Nuestra loja está ubicada en el territorio de Veranada, en el paraje Espinazo del Zorro, Rucacura, donde tenemos nuestros animales, nuestro cementerio, nuestro puesto, y hace unos años llega la familia Gambasa con mucha violencia y ha irrumpido en el lugar, y bueno, a partir de ese momento también se termina la paz en el LOF, ¿no? Es un conflicto territorial que corresponde al Estado provincial resolverlo cuanto antes, y por ahora eso no se está viendo. El gobierno provincial y el gobierno nacional se han sentado en una mesa de diálogo para solucionar este conflicto, que hasta ahora no hay una respuesta clara para poder solucionarlo de fondo, ¿no? También denunciamos públicamente el accionar de la comisaría 31 de Las Coloradas a través de su comisario Valdebenito, que muchas veces ha llegado con prepotencia a nuestro LOF y siendo casi cómplice con los empleados de Gambasa, que han intimidado muchas veces y se han dirigido de mala manera a nuestro Peña y Lambien, y con poca voluntad de hacer las contactaciones de toda la denuncia que hemos hecho nosotros. Denunciamos esa complicidad también y bueno, instamos al diálogo. Nosotros hemos tenido mesa de mediación en la justicia con el señor Gambasa, en la cual él no ha querido mediar y ha preferido la vía de la violencia, y lamentablemente ahora ya pasó a mayores, porque amedrentar a una Lamien y matarle a esos animales, hemos sufrido los daños por suerte fueron solamente los animales, ¿no? Ya es pasar todos los límites. Estamos al señor Mariano Gambasa a que reflexione, y que nosotros como comunidad no estamos buscando la violencia, sino solucionar el conflicto de fondo. Consideramos que estamos en un legítimo reclamo, porque todos los derechos que tenemos consagrados en la Constitución Nacional, Provincial y los tratados internacionales así lo dejan ver. Y bueno, instamos al gobierno de la provincia y al gobierno nacional, federal, que no esperen. Por favor, le pedimos que no esperen que pasen desgracia en el territorio para poder actuar. Le pedimos eso encarecidamente, y seguramente estos hechos violentos pueden llegar a cortarse, ¿no?
Repudiamos el accionar de Mariano Gambasa y este señor Serpina, como así también de Torre y el resto de empleados que tiene, y lo hacemos responsable de todas las cosas que pasaron hasta el momento: quema de puestos, amenaza, amedrentamiento con arma de fuego, matanza de animales, intento de asesinato de un alamien a estas personas: Mariano Gambasa, Sebastián Serpina, José Torre y Abel Silva. Y esta es la preocupación y este es el llamado que se hace a que la justicia neuquina y también, por supuesto, la provincia actúen para evitar un hecho más grave, ¿no? Estos son años y años de amedrentamiento por parte de esta gente, los tienen identificados, y lo lamentable de esto es que estas personas, para tratar de correr a la gente mapuche de sus lugares, muestran papeles que fueron otorgados por el gobierno neuquino. Y esta es la deuda que decimos, la responsabilidad que el gobierno neuquino tiene de ejecutar como corresponde la ley de relevamiento territorial, que no nos vamos a cansar hasta que ocurra, porque es lo que le va a brindar la seguridad jurídica a las diferentes comunidades, ¿verdad? Tal cual, es la herramienta que necesitamos, que necesita el pueblo mapuche sobre todo, pero que necesitamos como sociedad, ¿no? Totalmente, decimos, esta no es una historia nueva, lamentablemente siempre con el mismo sentido, ¿no? Los ataques, patotas, matones ingresando a comunidades no es la primera vez, y en este caso la denuncia apunta directamente, como bien lo decían, a este abogado de apellido Gambasa, pero también al estanciero Rambó, que dirige la Sociedad Rural de Neuquén. Y esto es necesario mencionarlo porque estos son hechos que históricamente se reproducen aquí en el territorio mapuche de lo que es la provincia de Neuquén, y en este caso con este hecho tan pero tan grave. Decimos, la gente está necesitando que de una vez por todas se apliquen estas leyes para poder seguir viviendo y poder desarrollándose en paz en sus territorios. Decimos, estos son los territorios de veranada. Después se suele mostrar de manera romántica al pueblo mapuche, haciendo su trabajo en el campo, pero qué difícil es para la gente mapuche poder trabajar en sus lugares sin sufrir todas estas violencias, ¿verdad? La Defensoría del Pueblo de Bariloche y el Instituto de Formación Docente Continua ponen a disposición sus recursos para la implementación por primera vez en el país del Censo Digital 2022, con el objetivo de que la mayor cantidad de la población complete el formulario a través de Internet. Para ello se establecieron días y horarios específicos donde los vecinos y las vecinas pueden asistir a censarse. El Censo Nacional Digital tendrá lugar en todo el territorio nacional entre el 16 de marzo y el 17 de mayo del año 2022. Las instituciones proponen un trabajo conjunto para proponer asesoramiento y a la vez aprovechar la oportunidad para que estudiantes se formen en esta práctica. Esta es una propuesta que nació entre la Defensoría del Pueblo de Bariloche y el Instituto Superior de Formación Docente como una forma de contribuir a que el censo nacional que se está realizando tenga la mayor participación de gente posible. Esta es una experiencia que por primera vez se hace en el país, en la cual hay una etapa previa que es el censo digital. Desde las dos instituciones sentimos la necesidad de colaborar con la ciudadanía en acompañar el proceso de completar ese formulario, ese censo digital, que va a hacer que se genere un código de vivienda para que el día en que el censista llegue a la casa, al hogar, el 18 de mayo, ya lo tenga completo y que se pueda agilizar el proceso y de esa manera tener los datos con mayor fidelidad y mayor proximidad. Ambas instituciones tenemos como fin el construir ciudadanía, el incidir dentro de la ciudad con políticas de intervención, y sabemos que como Estado tenemos que intervenir para que, en este caso, en un tema digital y de ciudadanía, se vaya cerrando esa brecha digital, porque hay mucha gente que conoce, tiene herramientas, pero que aún le falta recorrer ese aprendizaje. Y qué mejor que el Instituto Superior de Formación Docente, en el que se forman formadores y formadoras para poder generar conciencia y ciudadanía y participación. Ese trabajo se realiza en las dos instituciones. En el caso de la Defensoría del Pueblo, en Coaglia 740, 2 días por semana. Y en el caso del Instituto Superior Docente, la profesora Rancaño nos va a explicar cuál es la intervención que hace la institución que ella representa en este proyecto. El instituto se involucra
como decía Analía, desde su participación y de trabajo comunitario con la ciudadanía y también con formación hacia estudiantes que están formándose para ser docentes. La propuesta es también en el instituto tener un espacio físico y un horario que sería los viernes de 9 a 11 para que la ciudadanía se pueda acercar al instituto y nuestras estudiantes van a estar acompañando esa actividad de ingresar al censo digital, a la página del censo, a sugerir, a explicarle a las personas que no conocen de una plataforma digital, que tal vez no tienen internet en su casa, en cómo realizarlo, ¿no? El censo es por hogar, así que la propuesta es eso, hacer ese acompañamiento junto con el personal de la Defensoría. Nuestras estudiantes van a venir también a la Defensoría en esos horarios, van a estar en el instituto los viernes y además ellas como futuras docentes también están aprendiendo qué significa un censo poblacional, para qué son esos datos. Estamos acompañados por el profesor Martín Lerner y Dante Bridier, son profesores de Ciencias Sociales y de Educación y TIC, que colaboran y forman a las estudiantes en este sentido, porque esto se va a transformar después para un gobierno en una política pública, ¿no? ¿Para qué sirven estos datos? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, todas esas propuestas que tienen que ver con la formación docente colaboran en la formación de nuestras estudiantes y también en acompañar a la ciudadanía. Durante el mes de marzo, el equipo de capacitaciones de la Comisaría de la Familia brindó charlas a padres y alumnos de cuarto, quinto, sexto y séptimo grado de la escuela número 16 en ambos turnos y también a alumnos de primero y segundo año de la Escuela Secundaria Rionegrina 123, donde se abordaron temáticas como el buen uso de las redes sociales, grooming y cyberbullying. Las charlas fueron solicitadas por los directivos de los establecimientos. Desde la Comisaría de la Familia resaltaron la gran participación que hubo y manifestaron que en caso de que alguna otra institución quiera tener charlas en los establecimientos, se pueden acercar al Centro Administrativo Provincial ubicado en la calle Vilcapusquio y si no, pueden solicitarlo a través del mail capacitacion.cria.flia.gmail.com. Le vuelvo a repetir el mail: capacitacion.cria.flia@gmail.com. Este mes de marzo, bueno, iniciamos la capacitación con eventos que ya dimos a conocer y además se está capacitando a los colegios, a la escuela 16, a los 2 turnos, mañana y tarde, pero con una pequeña satisfacción para nosotros, que fue primero darle la misma charla, o sea, con otro contenido obviamente, primero a los padres de los alumnos de cuarto, quinto, sexto y séptimo grado, turno mañana y turno tarde. Entonces se hicieron 2 charlas a los padres en cada horario y después empezamos con los niños. Esta vez se habló todo lo que es buen uso de redes sociales, ciberbullying y grooming. Y también en el ESRN 123, que ahí se dio a primer año, 48 alumnos de primer año del turno tarde, todo lo que es la misma temática, ¿no? El manejo de las redes, el ciberbullying, el grooming. Así que la verdad que una aceptación muy buena, los chicos preguntaron mucho, muy participativos. La verdad que veníamos dando charla a primario, a séptimo grado, sexto y séptimo, pero ahora ya bajamos a cuarto grado. Nos sorprendimos al preguntar quiénes tenían celular, quiénes manejaban celular y la mayoría de los chicos. Estamos hablando de un grupo de 40 chicos por turno, o sea que son 80 nenes entre turno mañana y turno tarde de cuarto grado que usan celulares. Y entonces, bueno, fue una sorpresa para nosotros tan chiquititos que tengan ese manejo. Y ahí, bueno, enseñarles un poco los cuidados que deben tener, en quién tienen que confiar, en quién no. Así que no, la verdad es que muy gratificante. Y esto fue a pedido de la directora de la escuela 16, la señora Garcés.
y del 123 fue también la EVE, creo que se llama, que es como una especie de rectora o de espacio ahí que tienen, que la verdad estamos contentísimos. Y ahora para el mes de abril ya nos pidieron el 138 y el 46 también, para dar sobre grooming, prevención de noviazgos violentos, y para que le demos charla a los padres también, como para poder orientarlos para ayudar a los hijos. Bueno, esta experiencia de padres es nueva también en esta serie de capacitaciones que realiza la Comisaría de la Familia. Sí, ahora sí, para el secundario sí. En el primario habíamos tenido unas charlas, pero nunca tuvimos una convocatoria tan grande como en la Escuela 16. Que realmente nos sentimos muy contentos, porque siempre cuando llaman a los padres no concurren tantos. Y en la Escuela 16 la verdad que tuvimos una concurrencia muy buena y fue productivísimo, la verdad, para poder decirle todo cómo los pueden ayudar, cómo los pueden orientar y los cuidados que deben tener. Cuando nosotros le damos tip o le decimos puede llegar a pasar esto o algo, a veces entre los padres vemos caras de asombro, como decir, epa, esto está pasando, o a mí me pasó, o lo vi. Entonces, nada, para nosotros, como te vuelvo a repetir, es re gratificante poder llegar a ellos y poder decirles lo que está pasando. Nosotros tenemos la Comisaría de la Familia, como todos saben. Está abierta las 24 horas, los 365 días del año. Se pueden acercar, llamar al número fijo, y si no por capacitación, generalmente es por medio del mail, que es donde nos solicitan la charla, que es capacitación.cria.flia@gmail. Bueno, ahí están disponibles para cualquier consulta que quieran, ustedes responden y ahí se van coordinando, ¿verdad? Exactamente, esa es la mejor forma de comunicarse, para que nosotros también nos quede un pedido escrito de la charla que quieran. Damos paso ahora a una información internacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, compara la política discriminatoria del Occidente contra la cultura rusa con la quema de libros de los nazis en la década de 1930. El mandatario ruso ha criticado la progresiva discriminación contra todo lo que esté relacionado con Rusia en los países occidentales, denunciando acciones como borrar los carteles de conciertos a los compositores rusos y prohibir a los escritores rusos y sus libros. Según el jefe de Estado, tales acciones se realizan como un intento de eliminar los logros de un país milenario como es Rusia. El Ministerio Ruso de Defensa anunció la continuación de la operación militar especial en Ucrania, que cumple ya un mes. Rusia, que presenta los armamentos que usa, negó estar violando el derecho internacional con bombas de fósforo, tal y como alegan Kiev y Estados Unidos. El Kremlin, no obstante, aseguró que Washington fomenta estas acusaciones antirrusas para tapar el escándalo de los laboratorios biológicos que tiene la región. Está claro que los estadounidenses intentan desviar la atención hablando de una supuesta amenaza rusa, dentro del escándalo provocado por los programas de desarrollo de armas químicas y biológicas de Estados Unidos en varios países, incluido Ucrania. A su vez, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, denunció que muchos países occidentales no ocultan sus intenciones de destruir, romper y asfixiar la economía rusa. Al respecto, repudió la guerra híbrida del Occidente contra su país y comparó a Europa con la Alemania nazi dirigida por Adolfo Hitler. Nos declararon una guerra híbrida, una guerra total. Este término, que usaba la Alemania de Hitler, hoy lo usan muchos políticos europeos cuando hablan sobre qué quieren hacer con la Federación de Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin, por su parte, se reunió con las jóvenes figuras de la cultura de su país y acusó a Occidente de intentar cancelar la cultura de Rusia, incluidas sus obras de arte, y comparó esta conducta con la actuación de los nazis. Prohíben a los escritores rusos y sus libros. La última vez fueron los nazis en Alemania quienes realizaron semejante campaña para destruir la literatura no deseada hace unos 90 años. Lo recordamos muy bien. Las imágenes de los libros que se quemaban en las plazas.
Las sanciones impuestas contra Moscú por el conflicto en Ucrania, no obstante, están jugando en contra de los propios europeos, muy dependientes de los hidrocarburos rusos. La Unión Europea y Estados Unidos se reunieron para encontrar una alternativa al gas ruso. Washington prometió proveer los suministros. Sin embargo, cualquier interrupción del gas de Rusia al respecto, que envía unos 150.000 millones de metros cúbicos de gas a Europa, sería difícil de afrontar. Momento de irnos a una breve pausa, la última aquí en el informativo. Ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Umaje Censo 2022, Umaje Ara Yayoporocoabo, Ñanderogare, Ñanderogaguare, Yayapoba Yayaposevare, Yayocuajanwa, Moopa Ñande Ara Upu, Hayaikobe, Yarekova Hayaikotevevare, Yaikuajanwa, Baisapa Yayukubutu, Yayoikuajanwa, Koarupi, Amorupi, Kuñaja, Kuimbaerupi, Oreikuajanwande, Yayoikuapajanwa, Onwajeje Papá, Mocoinsu, Mocoinpa, Coin, Yaikuajanwa, Borupañeme, Baesa Pañande Angapu, Ñandive, Baesa Payeiko, Papá 2022. En mi casa somos como 40 millones de personas. En algunos rincones hace mucho frío y en otros mucho calor. En mi casa hay montañas, lagos inmensos, ríos, mares y lugares desérticos. Aunque vivimos todos juntos, no venimos del mismo lugar. En mi casa hay maestras, médicas, comerciantes, bomberos y también hay algunos que están esperando que se les dé. Y aunque somos diferentes, en mi casa nos ayudamos, nos entendemos y nos aceptamos. Mi casa es grande porque mi casa es mi país. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos, cómo y cómo vivimos. Censo 2022. Llega el Censo 2022. Llega el momento de reconocernos. Reconocernos por nuestra vivienda, por nuestra familia, por lo que hacemos y por lo que queremos hacer. Reconocernos por donde nacimos, por donde vivimos, por lo que tenemos y por lo que nos falta. Reconocernos por lo que nos une, por ella, por él. Reconocernos por vos. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. Censo 2022. Fin de espacio publicitario. Estamos aquí de regreso en el último bloque del informativo de Walking Town TV, el primer canal de pueblos originarios de la Argentina. Continuando con más información a nivel provincial, el ministro de Gobiernos y Comunidad, Rodrigo Buteler, recibió a las nuevas autoridades del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, estamos hablando del CODESI, a referentes de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro y también a integrantes del Consenso de Participación Indígena. Consensuaron trabajar en una agenda en común y se detalló los avances de la redacción del convenio para continuar con el relevamiento territorial de la Ley Nacional 26.160. Además, desde el gobierno provincial ratificaron la voluntad política de la gobernadora Arabela Carreras de entregar títulos comunitarios a las comunidades que ya tienen relevamiento territorial hecho y no se encuentran en conflicto. Sí, así es, hubo Parlamento Mapuche en Río Negro hace muy poquito tiempo, donde hubo renovación de autoridades, así que estuvimos junto al secretario de Gobierno, Agustín Ríos, recibiendo a los nuevos integrantes del CODESI, a los nuevos integrantes de la coordinadora del Parlamento, del CPI,
La verdad que fue una reunión productiva porque dentro de la agenda del gobierno la gobernadora siempre ha marcado que las comunidades son parte de sus prioridades y de su trabajo, porque así lo consideramos, y uno de los ejes principales en los cuales está pensando el gobierno, que fue parte del discurso de la gobernadora, es entregar títulos comunitarios, que de una vez por todas las comunidades indígenas puedan tener su título de propiedad, que en este caso es un título comunitario, para tener los mismos derechos que tiene cualquier persona en la provincia, ¿no? Bueno, estuvimos acercando un poco esa propuesta, contándoles cómo funciona, contándoles acerca del área de comunidades indígenas que estamos creando en el marco del Ministerio de Gobierno, y por supuesto que nos vamos a dar una agenda en común con reuniones mensuales para avanzar en los relevamientos de comunidades donde no están relevadas, en la entrega de títulos comunitarios donde ya están las condiciones dadas para ello. Bueno, y para todo eso hace falta diálogo, y en ese sentido creo que es importante la reunión de hoy porque vamos por el camino del diálogo y del consenso, y eso es un poco lo que ellos pretendían y nosotros pretendemos. Una jornada que se enmarca dentro de este acompañamiento, ¿no?, de la provincia de los pueblos originarios. Sí, creo que, mira, si uno tiene que hacer un poco de historia, nosotros el 6 de enero del 2020, una de las primeras acciones del Ministerio fue convocar a todas las comunidades porque estamos convencidos que tenemos que trabajar articuladamente porque hay más de 189 comunidades en la provincia y hay que trabajar en el marco del diálogo y del respeto, y así lo consideran las comunidades, y así hemos articulado estos años, salvo algunos conflictos que nosotros ya nos hemos pronunciado, pero no tienen que ver con comunidades específicamente. Y bueno, y uno de los temas más importantes que tienen las comunidades como reclamo de alguna manera, y que tiene el gobierno provincial también como reclamo, es poder avanzar en el relevamiento para poder posteriormente entregar los títulos comunitarios y que las 189 comunidades que tiene Río Negro puedan acceder a ese beneficio tan anhelado por ellos. En medio del cruce entre el municipio y el gremio de trabajadores, se dieron las versiones de las reuniones mantenidas y las responsabilidades de ambas partes frente a los proyectos de pase a plantas permanentes y escalofón. Desde el SOYEM remarcaron que ambos proyectos revisten una complejidad que lleva a un análisis detenido en cada uno de sus puntos y por ello lleva tiempo de tratamiento, en tanto que el municipio busca la unificación del mismo. Mira, la lectura que en principio se puede hacer es que la verdad es que la estabilidad laboral de los trabajadores es una especie de moneda de cambio. Nosotros no estamos dispuestos a que la estabilidad laboral de los trabajadores sea una moneda de cambio, por eso no estamos de acuerdo y lo vivimos, lo sentimos literalmente como una presión y en base a los dichos también como una forma de extorsión mediática. Digamos, nosotros no podemos permitir eso. Por eso salimos justamente a contestar estos dichos, a contestar estas declaraciones, y la estabilidad laboral de los trabajadores, como les decía, lo marca la Constitución y lo marca nuestro estatuto, y nosotros somos muy respetuosos de las normas y también del mandato de la Asamblea, que nos ha pedido sostenernos y mantenernos firmes con este posicionamiento. Mira, es un proyecto que es muy complejo. Es muy complejo, pues imagínense que versa sobre todo lo que tiene que ver con la carrera administrativa, con lo cual imagínense que una vez que se apruebe ese proyecto va a ser lo que nos va a marcar en términos de lo que es el crecimiento vertical y el crecimiento horizontal, del desarrollo profesional y el desarrollo laboral de cada uno de los municipales y municipalas, de nuestros compañeras y compañeros. Y en ese sentido nosotros somos muy analíticos y muy responsables con lo que tiene que ver justamente con, valga la redundancia, con nuestra responsabilidad como dirigentes sindicales de hacer el análisis pertinente de cada uno de los puntos. En este momento del proyecto, de alguna manera, después, una vez que se tomen decisiones, es como muy difícil volver atrás, ¿no? No, totalmente. Justamente por eso la responsabilidad y el análisis pormenorizado de cada uno de los puntos. Porque una vez que justamente se apruebe y esto se convierte en una ordenanza, obviamente como toda ordenanza puede llevar una modificatoria, pero bueno, con todas las complejidades que eso implica en el Consejo Deliberante. Por eso consideramos que en el análisis y en la lectura tiene que llegar el mejor proyecto posible para ser discutido como corresponde en el ámbito del Consejo Deliberante. Lo que más nos preocupó, entre otras cuestiones, fue que en estas declaraciones de alguna forma se dejaba de leer entre líneas de que el sindicato tenía algún tipo de responsabilidad
este freno del pase a planta, lo cual sí, obviamente salimos a desmentirlo. Nosotros estamos sentados, tenemos seis espacios de diálogo con el Ejecutivo, al cual nos presentamos permanentemente, en el cual llevamos propuestas, en el cual llevamos análisis concretos y estamos avanzando. Por eso la verdad que consideramos primero inapropiado el tiempo y las formas en las cuales salieron estas declaraciones, y en segundo punto consideramos la verdad lamentable que estos espacios consideren como poco fructíferos, porque realmente nosotros consideramos que son los espacios institucionales que nos habilitaron y que si bien quizás no tengamos los mismos tiempos ejecutivo y gremio, sí consideramos que hay en varios aspectos en los cuales estamos avanzando. Como les decíamos, no hay ningún argumento técnico que demuestre lo contrario. De hecho, cuando se aplique el escalafón o el reencasillamiento, se va a hacer el mismo proceso tanto como con los compañeros que están en planta como con los compañeros que van a ingresar o están con contrato por lo que nosotros llamamos contratos por categoría. O sea, no hay ninguna limitación, el proceso es el mismo, con lo cual realmente no entendemos cuál sería la diferencia. La diferencia para el Ejecutivo, la diferencia para nuestros compañeros es sí poder llevar la tranquilidad a sus familias de que su estabilidad laboral está digamos, respetada y sobre todo garantizada. Hace ya un año que vienen suscitando los reclamos de la comunidad educativa del CET número 2 por diferentes problemas edilicios, como la falta de calefacción en aulas específicas. Docentes del CET número 2 señalaron que se elevaron desde el día 1 notas al Ministerio de Educación sin respuesta alguna y solución. Por el momento los estudiantes se encuentran realizando tareas virtuales con material que les brinda el colegio, pero sin prácticas. Las secciones afectadas son en los 3 turnos, hay que tener en cuenta que funcionan en turno mañana, tarde y vespertino. Son 6 secciones. Si mal no recuerdo, y esa sería la cantidad de entre quintos años, segundos, terceros, y esos son los años que están afectados, las secciones que están afectadas. Usted está a cargo de herrería y soldadura, bueno, ¿hace cuánto no tienen clases? Desde el inicio, desde que comenzamos ya en el área de taller, esta sería la 3ª semana que estaríamos iniciando, y estas secciones no han tenido clases, no han podido tener clases. Les hemos acercado material como para empezar a trabajar de la parte teórica, pero bueno, no hemos podido ingresar a este espacio con los estudiantes debido a las bajas temperaturas que se empezaron a registrar, digamos, ¿no? Esto requiere solución para ayer, no es para mañana, digamos, y lo venimos solicitando hace años, y particularmente desde el 5 de octubre del año pasado que están paradas las calderas, que no están funcionando la calefacción. Bueno, el resto de las secciones comenzaron normalmente, digamos, entre comillas, y nosotros estamos tratando de acercarnos a los estudiantes a través de material teórico. Parece que volvimos a la no presencialidad en algunos casos, con lo que cuesta, ¿no? Con lo que hemos visto que tiene falencias ese tipo de modalidad. Pero bueno, tratamos de estar ahí junto con los estudiantes a partir de algún material que vayan leyendo. Y bueno, y continuamos con los reclamos, y hasta a veces poniendo manos a la obra, qué sé yo, la pérdida de agua la semana pasada la terminó reparando un compañero de trabajo. Desde que todo esto comenzó es que se están elevando las notas pertinentes a través de la vía jerárquica para que el Consejo Provincial de Educación tome cartas en el asunto. ¿Cuál fue la respuesta o cuál es la respuesta hasta el momento? A medias. En ciertos sectores lo han reparado, han cambiado los equipos y están funcionando, y en otros sectores como en este seguimos a la espera de alguna respuesta favorable. Desde la dirección de la escuela se elevan las notas y nosotros tratamos de transmitirle a las familias la situación que estamos viviendo. Todo que se sume al reclamo, bienvenido sea, y nos ponemos a disposición para buscarle soluciones a esta problemática. Bueno, ¿han venido a revisar por lo menos las calderas? Sí, vienen esporádicamente, toman medidas donde irían los equipos nuevos porque hay que hacerle un gabinete,
Hoy estaban viniendo a ver qué era lo que estaba fallando por, no sé, hemos visto desfilar algunas personas durante este mes y medio, pero nadie todavía le pone concreta algo que funcione esto, encontrarle solución. Bueno, Gastón, gracias. Esperamos que finalizando marzo ya se pueda llegar a una solución y por lo menos ya el mes que viene comiencen normalmente como deberían, ¿no? Así es, ojalá que sí, que a partir de aquí se encuentren las soluciones definitivas a esta situación, tanto para esta escuela como para otras. Sabemos que no somos la única comunidad educativa en la cual de mínima se andan atrás de los emergentes, digamos, no logran planificar o no se logra anticipar este tipo de situaciones, pero bueno, no somos nosotros quienes estamos en ese lugar. La ministra de Salud, Carla Bisotti, encabezó este viernes el acto de lanzamiento de la campaña de vacunación antigripal 2022 frente a un incremento de casos de influenza por la anticipación de la circulación del virus, para la cual la cartera sanitaria adquirió 9.6 millones de dosis, de las cuales 1.5 millones son pediátricas, que ya empezaron a distribuirse por todo el país. Bisotti subrayó que el objetivo de la vacunación es disminuir la mortalidad y las internaciones como consecuencia del virus de la gripe y precisó que la población objetivo para la provisión gratuita de estas dosis incluye personas mayores de 65 años, niños y niñas de entre 6 a 24 meses, personas de entre 12 y 64 años con condiciones de riesgo, incluidas la obesidad y personas gestantes, además del personal de salud. Argentina es uno de los países del hemisferio sur que más tempranamente recibe vacuna antigripal porque tiene un proceso de producción pública donde se trabaja en septiembre la Organización Mundial de la Salud recomienda las cepas, se empieza a fabricar y a partir de mediados de marzo va llegando la vacuna y se distribuye. Eso sucedió, digamos, si estamos vacunando apenas empezado el otoño, es muy oportuna la vacunación. Lo que sí hicimos fue acelerarlo mucho el viernes pasado en el Consejo Federal de Salud, habiendo recibido el primer 1,5 millones de dosis y con el ejercicio que nos dio la pandemia en Nación y a todas las provincias, se aceleró muchísimo la distribución para que hoy podamos vacunar en forma simultánea en todo el país, empezar la vacunación antigripal porque se adelantó la circulación del virus y tenemos un aumento del número de casos a expensas sobre todo de pediatría, así que es por eso que el esfuerzo que se hizo desde Nación y las 24 jurisdicciones, estamos acá en el Hospital del Cruce con el director, con el ministro de Salud de la provincia, lanzando en forma simultánea en todo el país, pidiéndole a las personas que tienen indicación, que son los niños entre 6 y 24 meses, las personas entre 2 años y 64 años con condiciones de riesgo, incluyendo las personas con obesidad, las personas gestantes, mayores de 65 años, que estén atentos para cuando las jurisdicciones llamen. Ahora empezamos a vacunar personal de salud y a medida que sigan llegando las vacunas, vamos a seguir ampliando en forma simultánea como hacemos siempre. Las vacunas se pueden dar simultáneamente o con cualquier intervalo, son vacunas inactivadas, así que si se dan al mismo tiempo una en cada brazo, incluso con la vacuna del neumococo si tienen indicación, o si se la dan un día y al día siguiente, no hay problema, se pueden dar juntas o con cualquier intervalo las vacunas contra la COVID-19, contra la gripe y todas las vacunas inactivadas. La de la gripe hay que reforzar esta idea, no es una vacuna que esté indicada para la población joven, menor de 65 años, sin ninguna condición de riesgo. Es decir, no está para ellos porque no le ofrece ningún beneficio. Digamos, los beneficios están demostrados en la otra población. Esto es muy importante reforzarlo porque ahora hay que hacer un trabajo de que llegue a las personas indicadas esta vacuna. Y con respecto a la vacuna del COVID, estamos con las dosis de refuerzos muy contentos. En la provincia tenemos 95% de la población con primera dosis, 85% con segunda dosis y estamos en el 45% con la dosis de refuerzo. La dosis de refuerzo se hizo más importante con las variantes que hay ahora porque tienen algunas diferencias de las variantes originales, así que es muy importante darnos la dosis de refuerzo, hay que seguir acudiendo a los vacunatorios. Damos paso a las farmacias de turno que corresponden a este día lunes 28 de marzo. Farmacia Lustondo en Mitre 379,
Nueva Brown en Pionero 195 y Farmacenter 2 en San Martín 620, que está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para el día de hoy, lunes 28 de marzo. El Lustondo en Mitre 379, Nueva Brown en Pionero 195 y Farmacenter 2 en San Martín 620, que está abierta hasta las 23 horas. De esta manera damos por finalizado el informativo de Walkington TV. Ahora los vamos a dejar con nuestra programación. Nos reencontramos mañana a las 13 horas. Memoria Compuche, Compulamuen, Capeucayal.